Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Bien, seguimos con nuestra segunda charla de nuestro curso de doctrina de este año, todavía sin personas que puedan asistir. Yo dejé ahí abajo en la descripción, si me acuerdo, un correo de la librería para si tienen alguna pregunta que hacer, alguna duda, algún cuestionamiento. Curso de doctrina sobre historia de la Iglesia, pero nos hemos propuesto en esas dos primeras charlas, si Dios permite hoy termino, hablar sobre una prehistoria de la Iglesia, es decir, un resumen así bien a vuelo de pájaro del Antiguo Testamento. De hecho hemos visto todo el libro del Génesis en la clase pasada, poquito pasando la historia de la creación, Caín y Abel, Noé, el diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que se dispersan en la torre de Babel. Después la historia de Abraham, que sale de su tierra y llega a Egipto, después vuelve a la tierra de Canaán, pero todavía no para tomar posesión. Quizá algo que yo no dije la otra vez fue que Abraham se situó en una tierra que se llama Hebrón, por eso los hebreos después se van a llamar. Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot que es capturado en esa guerra de los 5 reyes contra los 4 reyes, después Abraham lo rescata, en la vuelta es bendecido y ofrece su diezmo al sacerdote Melquisedec, esa figura que aparece solo ahí en el Antiguo Testamento y es citada en el Salmo 109 por David, que aparece también en el canon de la misa como signo de una ofrenda que fue aceptada por Dios nuestro Señor. Después Abraham genera Isaac, hace el sacrificio de Isaac sin hacerlo, sin terminarlo, sin concluirlo. También otro que aparece en la misa, el sacrificio de Abraham, que lleva a su hijo cargando Isaac el madero hasta el monte. Isaac, Jacob que casa con 2 esposas, tiene los 12 hijos. Después José es venido por sus hermanos a Egipto. La historia de José no hemos pasado muy detenidamente, pero es muy bonita los que quieran ver. Después se muere Jacob, se muere José en Egipto y ahí termina el Génesis. Toda esa historia es importante centrarla como debe ser en el Mesías. Porque Adán, por ejemplo, no se desesperó, Adán y Eva después del pecado, porque Dios ya desde ahí le prometió que iba a mandar un Redentor, iba a enviar un Redentor. De hecho, toda esa historia está dibujada por Dios nuestro Señor para el Mesías, para nuestro Señor Jesucristo. Después Abraham, que Dios le promete esa tierra de Canaán, pero le promete una posteridad mucho más grande y mucho más excelente y mucho más noble, que es el hecho de que el Mesías va a salir de su posteridad. Toda la historia del Antiguo Testamento está apuntando hacia el Mesías. Quizá algunos me pregunten sobre traducciones de la Biblia que conviene leer. No conozco mucho en castellano, tampoco en portugués conozco mucho, pero sé de 3 especialmente que son buenas traducciones, que es primero la de Monsieur Straubinger, que es una buena traducción. Después una de un padre que se llama Félix Torres y después Torres Amat, y una que es así bien desarrollada, bien grande, es una de Felipe Chio. También hay, si hay alguna traducción del padre Luis Claude Filion, un francés, pero él sí seguramente hace buenas traducciones.
hay que cuidar siempre la Sagrada Escritura, mirar si a veces en la introducción nos dice así, esta traducción por ejemplo es de Torres Amat, pero actualizada según las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. Ahí las notas ya no serán para nada confiables. Bien, nos hemos propuesto y hoy empezamos los otros 4 libros que escribió Moisés, además del Génesis: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la historia de la salida del pueblo desde la tierra de Egipto hasta llegar a la conquista de la tierra prometida, o al borde de la tierra prometida. El libro de Josué ya va a narrar la entrada en la tierra. Una otra pregunta que hago a modo de introducción, que puede haber suscitado en uno de ustedes: ¿por qué en el Antiguo Testamento se permitía a los patriarcas especialmente, pero también a muchos hombres que no eran patriarcas, tener varias esposas? ¿Por qué se permitía la poligamia simultánea? Dice Santo Tomás: la pluralidad de mujeres ni destruye totalmente ni impide parcialmente el primer fin del matrimonio. No impide el hecho de tener muchas mujeres la procreación, que es el primer fin del matrimonio. No lo destruye. Pero, dice Santo Tomás, no es fácil que haya paz en una familia donde a un marido se le unen varias mujeres. Sí, es un problema. No es la situación ideal para nada. Es un peligro tanto para la virtud como para la salud del hombre. Porque, claro, acaba teniendo esa tentación de tener el matrimonio solo como un puro instrumento de placer. Y las mujeres acaban se tornando un instrumento de puro placer en el hecho de la poligamia. Y también es un peligro para las esposas que quedan reducidas a un simple instrumento de placer. Perjudica el sostén mutuo y parcialmente la fidelidad. Bueno, aunque sean todas tenidas a título de esposa, esas mujeres de los patriarcas, bueno, había disputas, había riñas, había problemas entre ellos. En cuanto al tercer fin, o bien del matrimonio, que es el sacramento, el hecho de ser sacramento después de la encarnación de nuestro Señor, lo destruye por completo, toda vez que no se da esa unidad por la que el matrimonio representa la unidad indisoluble de Cristo, uno, con su iglesia, una. Es decir, en el Antiguo Testamento se podría, pero elevado el matrimonio a sacramento por nuestro Señor en las bodas de Caná, eso ya impide toda la poligamia, porque el sacramento del matrimonio es figura de la unión de Cristo y la iglesia. Cristo es uno, la iglesia es una. No puede ser Cristo con varias iglesias, como por ahí quizá quieren los modernistas hoy. Es Cristo uno con una iglesia una, santa, católica. Entonces, eso hace que el sacramento, en el sacramento del matrimonio, no pueda y impediría que fuera válido un sacramento poligámico. Desde el comienzo fue prohibida por derecho divino para todos los hombres la unión de un hombre con varias mujeres. Y mucho más, es así que es un problema mucho más grave, la unión de una mujer con varios hombres. Aún antes del matrimonio cristiano, de esa prohibición. Del mismo texto de la Sagrada Escritura resulta: et aderevit uxori sui eterno duo in carne una. Palabras que el Papa Inocencio III interpretó de la siguiente manera. Lo que está diciendo el texto latino: y se unirá el esposo a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dice el Papa Inocencio III, no dice 3 o más, sino 2, hombre y mujer. Ni dice que se adherirá a sus mujeres, sino a su mujer. Es decir, desde el principio el matrimonio no fue poligámico, fue entre un hombre y una mujer. Sin embargo, algunas veces en la historia, Dios permitió a algunos hombres tener varias mujeres. De hecho, los patriarcas y otros santos varones tuvieron varias mujeres: Abraham, Jacob, Elcana, David, Joás, etc. ¿Cómo sería impío? Y así se lee la Sagrada Escritura y así se cree la infalibilidad, no como hace Lutero, acusarlos a esos patriarcas que eran santos, como David por ejemplo, de adulterio. Debemos concluir que lo hicieron autorizados expresamente por Dios, mediante una inspiración interior que les hizo obrar así con total licitud. Pero tenga en cuenta que era una ley imperfecta, no era la ley nueva, la ley perfecta. Después de nuestro Señor, la poligamia simultánea, el hecho de tener un hombre y varias mujeres,
es ilícita e irrita para todos, es decir, hace que el matrimonio sea inválido si yo me casé con la intención de ser infiel a mi esposa, de tener varias mujeres. El tener muchas mujeres es contra la primigenia institución del matrimonio, como decíamos, y se unirá a un hombre, se unirá a una mujer. Y la dispensa concedida en los tiempos del Antiguo Testamento fue expresamente revocada por Jesucristo. Dice el texto de la Sagrada Escritura, el Evangelio: Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al hombre desde el principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por eso dejará el hombre padre y madre y se ayuntará a su mujer, no a sus mujeres, y serán dos en una carne. Y digo-os, dice nuestro Señor, que todo aquel que repudiare a su mujer sino por fornicación y tomare otra, eso es otro tema para discutir en otro momento, comete adulterio. Y el que se casare con la que otro repudió, comete adulterio. Después de nuestro Señor revocó ese permiso, esa tolerancia que se tenía para la poligamia en ciertos personajes del Antiguo Testamento, que eran autorizados en ese caso por Dios, era tolerado, pero después en la ley nueva ya no, es pecado. Bien, ahora hablamos de Moisés y del Éxodo, el Santo Moisés. Hablamos más o menos, los años acá nunca son muy precisos porque no es muy difícil tener una precisión así exacta, pero más o menos del año 1491 a 1451. Antes de eso, los hebreos quedaron desde la muerte de Jacob y José 430 años en Egipto y se multiplicaron prodigiosamente. Pero llegó un nuevo faraón que dice la historia pagana que era Ramsés II, que los esclaviza primero y después, como ve que sigue multiplicándose, obliga a matar a los varones. Pero las mujeres hebreas que hacían era no llamar a las parteras egipcias, sino ellas mismas hacerían el parto para mantener sus hijos vivos. Y mismo así, la mamá de Moisés lo puso en una canasta y lo dejó en el río. Va por el río y llega al borde del palacio del faraón. La hija del faraón, que dice la historia pagana, probablemente se llama Enutmira, pero no dice la Sagrada Escritura el nombre, lo recoge y su hermana, la hermana de Moisés, Miriam, que seguía esa canasta a ver a dónde iba a parar, le propone que llame a una mujer hebrea para criar ese hijo, y ella, claro, llama a su mamá, que es la mamá de Moisés. Entonces fue criado por su misma madre, pero para después ser entregada a la hija del faraón. Después que creció, cuando ya tenía 40 años, tuvo que huir de Egipto Moisés porque asesinó a un egipcio y el faraón le perseguía. Huyó a Madián y se casó allá con Séfora, hija de Jetro. Tuvo de Séfora 2 hijos, Moisés. Cuando estaba pastoreando el rebaño, se presenta ese episodio famoso de la zarza ardiente, de esa planta que se está quemando y no se consume, en el monte Horeb, el famoso monte Horeb. Quítate, dice nuestro Señor Dios desde la zarza, quítate el calzado de los pies, porque la tierra que pisas es santa. Y Moisés pregunta, cuando Dios le envía a Egipto para liberar a su pueblo, que vio la aflicción de su pueblo, le pregunta: y cuando yo llegue allá, ¿quién digo que me dio? Y nuestro Señor da esa hermosa definición suya propia: yo soy el que soy. Cuando llegue a Egipto, dice Dios, usted va a decir: aquel que es, me envió. ¿Qué significa eso? Significa que aquel que es por sí mismo, que no depende de otro para existir, es Dios. Nosotros somos dice Santo Tomás, Avalio, dependemos de otro. Fomos criados por Dios, nuestra alma, y también por nuestros padres, por la generación, pero dependemos de otra persona, no somos independientes. Pero Dios sí, yo soy el que es por excelencia, el que no depende de nadie. Moisés pasó 40 años cuidando de los rebaños de Jetro y vuelve a Egipto ahora ya con 80 años, con su hermano Aarón. En Egipto, claro, el faraón se niega
a liberar su pueblo, porque Moisés quiere llevarlos al monte para adorar a Dios, claro, quiere llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Moisés envía las famosas plagas, que siempre envía una plaga, el faraón dice que va a dejarlos ir y no los deja, envía otra plaga, dice que va a dejarlos ir, después se endurece el corazón. Las plagas de Egipto primero transforman el agua en sangre, después la plaga de las ranas que se multiplican en Egipto, la plaga de los piojos, de las moscas, de la peste en los animales, las úlceras en hombres y animales, el granizo, las langostas, las tinieblas. Todas esas plagas, todas ellas, las 10, se daban en las casas de los egipcios, pero los hebreos eran preservados siempre. Y por último, la muerte de los primogénitos. Antes de esa, Dios instituye la Pascua y explica todo cómo debe hacer para la celebración de la Pascua, del Paso, que es muy bonito, que manda con la sangre de ese cordero que ha sido muerto, ha sido inmolado para celebrar la Pascua. Hay que poner en el dintel de la puerta esa sangre para que sea la señal para que el ángel exterminador que viene para matar a los primogénitos no entre en la casa de los hebreos. Y así fue. Se mueren todos los primogénitos de Egipto que no eran de los hebreos, incluso el hijo del faraón. Ahí sí permite el faraón que vayan los hebreos a sacrificar, pero yo voy a intentar poner el mapa ahí. Los hebreos salen de Egipto hacia el monte Oreb, hacia Canaán, pero van por un camino que no va, por un camino que no va a llegar, que va a dar en el Mar Rojo. Claro, guiado por Dios, Moisés los lleva hasta ahí, pero el faraón, después que los dejó ir, se arrepiente y empieza a perseguirlos nuevamente, y hace Dios nuestro Señor ese hermoso milagro que se abre el Mar Rojo, pasan los hebreos. Y cuando pasaron los hebreos, los egipcios quisieron seguir el mismo camino, se cierran las aguas y se muere todo el ejército del faraón. Después, camino hacia la tierra prometida, Dios otorga la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. 10 mandamientos, dicen los santos padres, siempre es la ley natural, solo que ahora promulgada por Dios directamente a Moisés en las tablas. Antes era necesario que los patriarcas vivieran mucho para preservar esa ley, para preservar la integridad de la religión. Ahora ya no, ahora ya hay una ley promulgada, los 10 mandamientos. Promulgada en el monte Sinaí. Cuando baja del monte Sinaí, el pueblo había pecado, Moisés quedó 40 días allá, el pueblo había pecado y empezó a adorar un becerro de oro, hecho por Aarón, su hermano. Moisés rompe las tablas de la ley, castiga a ese pueblo, sube de vuelta, recibe otras tablas, y nuestro Señor da todas las indicaciones de cómo hacer el tabernáculo, el campamento de los hebreos, pero que sería una especie de templo provisorio, a donde quedaría el arca de la alianza. ¿Y quién cuidaría de ese campamento, de cómo levantar campamento, cómo llevar con todo el cuidado de los sacrificios también? Eran los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón y toda la tribu de Leví. Dios instituye las fiestas, las 3 primeras y principales, después vendrán otras, la de la Pascua, claro, los primeros frutos que corresponde a nuestro Pentecostés, y la fiesta de la cosecha en el fin del año judío, más o menos por octubre. Llega Moisés a la tierra, no sé si se puede ver bien el mapa, y después yo pongo. Viene Moisés, acá el Mar Muerto, acá estaría Egipto. Viene Moisés, camina y llega a la llanura de Moab, podríamos decir, al borde del río Jordán, al lado de, más o menos al lado de Jericó. Llega al borde Moisés y envía 12 espías para ver la tierra, para investigar la tierra con planes de entrar, de invadir, de tomar posesión. Pero los que vuelven de ver la tierra dicen: sí, la tierra es muy hermosa, mana leche y miel, pero los habitantes de allá son muy grandes, son gigantes y nosotros no vamos a poder vencerlos.
hacen temer al pueblo. El pueblo no quiere entrar en la tierra, no quiere tomar posesión de la tierra, salvo Caleb y Josué, que son los dos que permanecen fieles, de los que fueron enviados como espías. Quieren entrar, quieren obedecer a Dios porque confían que Dios les va a ayudar, no importa cuán grande sea la nación que tienen que invadir. Pero los otros espías hacen temer al pueblo y Dios los castiga. ¿Castiga con qué? Quieren 40 años en el desierto hasta que mueran toda esa generación, salvo Josué y Caleb, y hay una nueva generación para entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué los judíos quedan 40 años en el desierto? Por castigo, porque no confiaron en Dios nuestro Señor, que los iba a hacer entrar directamente en la tierra prometida, y quedan 40 años en el desierto, vagando, comiendo del maná, esa comida que bajaba de la tierra. Las ropas no se desgastaban, muchos milagros ocurrían ahí, una nube que les guiaba también por donde deberían ir. Varios episodios ahí en el desierto, no voy a decir todos. Por ejemplo, uno de los hijos de Aarón ofrecen un incienso extraño, un incienso que no fue querido por Dios, y mueren dos hijos de Aarón, por ofrecer ese incienso extraño, Nadab y Abiud. Después hay una sublevación de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, porque dicen: ¿por qué solo Moisés tiene que ser profeta entre nosotros? Nosotros también hemos profetizado. Y es castigada Miriam con lepra. Después hay otra sublevación también en este tiempo del desierto, de los hijos de Coré, Datán y Abirón, que también quieren igualdad. Un poco democrática la revolución. Decían ellos: basteos ya lo hecho hasta aquí, puesto que todo ese pueblo es de santos, y en medio de ellos está el Señor, ¿por qué causa os ensalzáis tanto sobre el pueblo del Señor? Se levantan contra la autoridad de Moisés, se levantan contra su caudillo, quieren ser iguales, quieren tener los mismos derechos. Es muy parecido a lo que pasa hoy. Y que hizo Dios, mostró que Moisés era la autoridad, con castigo muy duro, los tragó la tierra, toda la familia de Coré, Datán y Abirón. Y después hizo el milagro de que cada tribu pusiera una vara delante del Señor, y floreció solo la vara de Aarón, para decir que el sacerdocio está con la tribu de Leví. Después también hay un pecado que parece el castigo muy duro, pero también hay que entender en relación a la santidad de Moisés. Moisés desconfía de Dios, que manda pegar en una piedra para que salga agua. Él pega 2 veces, como desconfiando que Dios hará el milagro, y es castigado con no poder entrar en la tierra prometida. Va a llegar hasta el borde, va a llegar hasta ver la tierra prometida, pero no va a entrar. Pasan los años, casi los 40 ya, muere Aarón con 123 años, y después muere Moisés con 120. Antes de morir, Moisés hace un gran sermón al pueblo, que es el libro del Deuteronomio, muy hermoso. Los modernistas dicen: sí, es la tradición yavista, eloísta, que claro, está repitiendo hechos porque fueron compilaciones de lugares distintos. No, es Moisés contando la misma historia, solo que al final hace ese sermón resumiendo todo lo que pasó a ese pueblo, y también haciendo amenazas o promesas de bienes si son fieles a nuestro Señor, y males si son infieles. Vuelve el pueblo nuevamente al borde de la tierra prometida, pero Moisés sube un monte y se muere. ¿Quién va a entrar con el pueblo en la tierra prometida? Ahí ya acabamos de pasar 4 libros del Antiguo Testamento. Vamos a entrar en el libro de Josué, más o menos los años del año 1415 a.C. hasta 1395. Josué, uno de los espías que el que fue fiel no desconfió de nuestro Señor, quería entrar, pero el pueblo no quiso. Josué empieza ya su guía, su mando, pasando el río Jordán, que también se habla, y hace el pueblo entrar por fin a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Hace una nueva circuncisión porque, claro,
habían hecho una circuncisión en Egipto, pero todos esos murieron, salvo Josué y Caleb. Entonces toda esa generación nueva no había sido circuncidada todavía, hace una nueva circuncisión. Conquista la tierra prometida, no en su totalidad, nunca va a llegar a expulsar todos los pueblos, pero sí la mayor parte. En el primero hace un cerco de Jericó, después en Gabaón hace que el sol se pare, el día más largo de la historia, porque el sol se pare hasta que pueda vencer los amorreos. Hay hechos portentosos muy hermosos en toda esa historia. Ahí el capítulo 12, para quien quiere, del libro de Josué, hace una lista de los reyes que fueron derrotados por ese caudillo. Hace pues una distribución de la tierra prometida, pero 3 tribus quisieron quedar en la parte derecha del Jordán, en tierras de pueblos que ellos habían vencido antes de entrar en la tierra prometida. Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés quedaron, entraron con el pueblo, con las 12 tribus en la tierra prometida, ayudaron en la conquista, pero después volvieron, porque habían dejado ahí sus familias, sus rebaños, para vivir del lado derecho del río Jordán. Y las otras demás tribus entraron en la tierra de Canaán. Después muere Josué con 120 años. Como estoy diciendo, es todo muy rápido. Y empieza un periodo que se llama el periodo de los jueces. Y hay un libro de la Sagrada Escritura que se llama el libro de los jueces. Periodo que dura más o menos 200 años, 300 casi, de 1395 a 1100 antes de Cristo, más o menos 2 años, siempre. ¿Qué eran los jueces? Eran ciertos caudillos del pueblo que nacían venían de tribus específicas, de lugares específicos, pero que no dominaban todo el reino, no eran como reyes de todo el pueblo. Los jueces, ¿quién fueron? Solo los nombres que voy a citar. De la tribu de Dan, después tienen la tribu de Rubén también, todos ellos en general: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté. Tiene un episodio acá que es muy discutido en el tema de morar, que hace un juramento de si vence la batalla iba a sacrificar el primero que lo encontrara a la vuelta de la guerra, y lo encuentra su hija. Ibzan, Elón, Abdón, el famoso Sansón, famoso por su fuerza, y Samuel, que algunos ponen como juez, otros no. Samuel, que era también profeta. En esa época de Samuel está también la historia de Ruth, la moabita, que es el libro de Ruth de la Sagrada Escritura, que se casa con Boaz después de haber quedado viuda, y es nadie menos que, aunque sea moabita, la bisabuela del rey David, por cuya generación va a venir nuestro Señor, el Cristo. Samuel, hablamos acá más o menos del año 1100 a 1015. La historia de Samuel específicamente no está en los 2 libros de Samuel de la Sagrada Escritura, sino en el primer libro hasta el capítulo 24. Ya su nacimiento es un hecho milagroso, porque su mamá, Ana, esposa de Elcana, era estéril, pero hace una promesa a Dios en el templo de que entregaría a su hijo para servir al templo si tuviera. Nace Samuel ya por milagro, tiene después de ella otros hijos. Es muy famoso, muy bonito ese episodio, cuando todavía el profeta o el sacerdote, sumo sacerdote de la época era Elí, que Dios llama a Samuel en sueños cuando ya estaba sirviendo en el templo. Samuel, Samuel, y él, que no conocía la voz del Señor, pensaba que era Elí que estaba le llamando. Va 3 veces hasta que entiende Elí que es Dios que le está llamando, y Dios quiere profetizar que Elí y sus hijos, por los pecados que cometieron, iban a ser punidos. Samuel es profeta y sacerdote, y es él que unge al rey Saúl y después al rey David también. Que era muy triste Samuel cuando el pueblo pidió un rey, pero Dios dijo que le podría darles un rey. No te ha desechado a ti, sino a mí, ese pueblo, ¿no? Ese pueblo no te ha desechado a mí, sino
no a ti, perdón, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Eso está en Samuel 8:7. Y Samuel, perdón, unge al rey David, al rey Saúl, perdón. Saúl acaba prevaricando. Vamos a hablar un poco de la historia de Saúl acá. En esa época, un poco de historia, solo para citar la historia pagana, más o menos en el año 1090 es la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya. Después empieza con eso, con la unción de Saúl, el llamado periodo de los reyes de Israel, que va del año, mucho tiempo, del año 1051 más o menos al año 586, cuando es la caída de Judá. Los libros acá son muchos, para ir leyendo, que cuentan un poco cada uno de toda esa historia. Samuel, primero a partir del capítulo 25, segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Paralipómenos, los salmos, claro, porque fueron escritos por el santo rey David, la mayoría de ellos, y dicen algunos que todos ellos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, que son los escritos por Salomón, y los profetas Jonás, Amós, Oseas, Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Daniel, Ezequiel y las lamentaciones de Jeremías también. Todos esos libros de la Sagrada Escritura están dentro de ese periodo que estamos tratando ahora. Saúl era de la tribu de Benjamín y es ungido como rey de Israel y Judá, de todas las tribus unidas. Yo decía que los jueces no unían todas las tribus. Saúl es el primer rey de un reino unido. En el año 1051 empezó su reinado. Pero había todavía en la tierra prometida pueblos que había que desterrar, que había que exterminar, según el mandato de Dios. Pero Saúl empieza bien, empieza humilde, pero después se deja llevar por orgullo, por soberbia, y comete dos pecados en particular más graves. Primero, Samuel iba a venir para ofrecer un holocausto, un sacrificio antes de la lucha contra los filisteos, pero tarda en llegar Samuel y Saúl ofrece el mismo, como si fuera sacerdote. Primer pecado. Y después también en la lucha contra los amalecitas. Hace dos cosas que no permitió el Señor. Nuestro Señor había dicho que entraran en los amalecitas y los exterminaran todos, y no tomara botín, exterminar y terminar con todo de la tierra, de esa parte de los amalecitas. Pero él hace dos cosas: no mata primero al rey Agag, y Samuel lo va a matar después, cuando descubra, y toma botines contra el mandato de nuestro Señor. Es reprobado Saúl por Dios, y Samuel, de manera todavía muy discreta, unge a David, de la tribu ahora sí, la tribu de Judá. Estamos entrando ahora en el reinado de la tribu de donde va a salir el Mesías, rey. Unge, es muy bonita cuando Samuel va a ungir a David, que ve el primero de los hermanos y pregunta a nuestro Señor si es ese que va a ser el rey, que era muy hermoso, muy formoso, muy alto, muy fuerte. Y dice Dios: no, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Y van pasando todos los hijos y se acaban, y Samuel pregunta, y no es ninguno de esos, y no, pero hay un hijo todavía que está pastoreando, y era David, que era pequeño, hermoso pero pequeño, y viene y es ungido rey, elegido directamente por Dios a través de Samuel. Es ungido, pero todavía no empieza a reinar, está Saúl todavía reinando. David va un día al campamento de una lucha contra los filisteos. Él no era de los soldados, sus hermanos sí. Él va para llevar los alimentos para sus hermanos, y ve ahí a Goliat, que ultraja al Dios verdadero, al Dios creador de todas las cosas. Se llena de santo celo y pide a Saúl que le deje luchar contra ese gigante. Saúl piensa que no, porque es muy pequeño. Él insiste, le tenta poner una armadura, no le sirve. Él va simplemente con su funda y 5 piedras y mata al gigante Goliat, y vence
Israel esa batalla contra los filisteos. Pero Saúl trae después David a su séquito, a su corte, porque además Saúl, dice la Sagrada Escritura, era atormentado por un demonio. Cuando se le tocaba el arpa se calmaba, y David sabía tocar el arpa, entonces le traen David para que tocara el arpa cuando se exaltaba Saúl, Pero Saúl empieza a tener mucho celo, especialmente un episodio que David vuelve de una batalla y dicen los cantos: Saúl mató 1000 y David mató a 10.000. Y Saúl empieza a tener mucho celo y busca matar a David. Solo que el hijo de Saúl, Jonatán, era muy amigo de David y le ayuda a huir. Es una persecución. David tiene la oportunidad 2 veces de matar a Saúl, no lo mata porque es el ungido de Dios. Y después de otra batalla contra los filisteos, que no estaba David porque estaba perseguido por el rey, muere Saúl y también Jonatán, el amigo de David, en el famoso monte Gilboa, en el año más o menos 1011. Hay una pequeña lucha, 2 años que pasan de un reinado del hijo de Saúl, y David empieza a reinar solo sobre Judá, sobre la tribu de Judá. Pero al final, con 30 años de David, empieza él a reinar sobre todas las tribus. Todas las tribus se someten al reinado de David. Primero pone su sede, la sede de su reino, de su gobierno, en Hebrón. Pero después, si no me equivoco, como 7 años, conquista Jerusalén, y ahí sucede la famosa ciudad de David, la Jerusalén. Después también lleva el arca de la alianza, que estaba en Hebrón, a Jerusalén. Pero quería él construir ya un templo para Dios, para el arca, un santo rey, el santo rey David. Pero Dios dice que no, que su hijo va a construir el templo. Durante su reinado, es el famoso episodio, triste episodio del pecado con Bersabé. David sale al patio y ve una señora que se está bañando, una señora casada, comete un pecado con ella. De ese pecado intenta encubrir, haciendo que su esposo vuelva de una guerra contra los filisteos, pero su esposo no va a su casa. Entonces él induce al asesinato del esposo de Bersabé. Después la toma como esposa, ese hijo muere, ese hijo del pecado. Pero después de Bersabé, de esa mujer, que ahora ya viuda, esposa de una de las esposas de David, nace Salomón, que va a ser el sucesor. Pero justamente por ese pecado, Dios promete a David que la espada no va a salir de su casa, es decir, que va a sufrir mucho con guerras internas. Y la principal de ellas quizá es contra uno de sus hijos, Absalón. Absalón es desterrado por haber matado a un hermano suyo, después vuelve, empieza a conquistar el pueblo, y llega el momento que él mismo invade Jerusalén con un ejército y David es obligado a huir. Pero en la guerra vence el ejército de David, Absalón es muerto, vuelve David a la ciudad santa, a Jerusalén, y prepara todo para la construcción del templo por su hijo. Deja todo lo que él puede dejar preparado para que Salomón construya el futuro templo. Antes de morir, David proclama rey a Salomón y se muere con 70 años. Reinó 40, 7 si no me equivoco en Hebrón y 33 en Jerusalén. En esa época, porque después de 940 empieza el dominio del imperio sirio. Eso hablando de todo el mundo conocido. Vamos a ir hablando de los imperios que están por ahí. Reino de Salomón, más o menos del año 971 al año 931. Es un reino de riqueza y estabilidad. David había vencido los principales enemigos, no todos todavía, pero el reino está bien estable. Y Salomón, cuando va a pedir algo a nuestro Señor dice para pedir lo que quiere, y dice Salomón, es el libro de los segundos paralimpómenos: ya que en esto es lo que ha agradado más a tu corazón, dice Dios, Salomón pide
a Dios, en vez de riquezas, en vez de poder, en vez de estabilidad, muchos años de vida, no, pide sabiduría, sabiduría para gobernar. Y dice Dios a Salomón: ya que esto es lo que ha agradado más a tu corazón, la sabiduría, y no has pedido riquezas, ni hacienda, ni gloria, ni la muerte de aquellos que te odian, ni tampoco una larga vida, sino que has pedido sabiduría y ciencia para poder gobernar mi pueblo, del cual yo te he hecho rey, te son otorgadas sabiduría y ciencia como pediste. Y además te daré riquezas y hacienda y gloria en tanto grado que ninguno de los reyes, ni antes ni después de ti, te igualará. Y Salomón recibe esa sabiduría tanto que se hace famoso y todo el mundo conocido la sabiduría de Salomón. El famoso episodio que viene la reina de Sabá para conocer la sabiduría de Dios, o de ese episodio que dos madres están peleando porque tenían dos hijos, una de ellas ahoga el hijo a la noche y cambia el hijo con la otra para decir que la otra había matado a su hijo, y Salomón dice: bueno, cortamos el hijo a la mitad y damos una parte para cada una, pero las entrañas de la madre verdadera se conmoven y ella dice: no, entonces ¿qué quiere con la otra? Y Salomón, en ese episodio muy famoso, descubre la verdadera madre del hijo que estaba vivo. Después Salomón empieza a construir el famoso templo, el templo de Salomón. Ahora ya el arca de la alianza no queda más en tiendas, sino en un templo estable, ahí en Jerusalén. Se comenzó, dice el primer libro de los Reyes, capítulo 6, se comenzó a edificar la casa del Señor en el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sio, esto es, el mes segundo de los judíos. Se puede hablar mucho del templo. La construcción duró 7 años, ese templo de Salomón. Muchas riquezas trajeron los hijos de Israel, tanto que los constructores tuvieron que pedir que parasen de hacer donaciones, porque ya había demasiadas cosas: oro, cedro, bronce, todo lo más noble que había. Cuanto más, pensemos nosotros también, debe ser honrado nuestro culto litúrgico, donde está no presente el arca de la alianza, sino el Dios verdadero en el sagrario. Más o menos medidas del templo: 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. También construyó Salomón su palacio, y cuando construyó el templo, especialmente trae el arca de la alianza y baja una neblina, una nube sobre el templo, mostrando que Dios tomó posesión de ese templo. Una niebla, dice la Sagrada Escritura, llenó la casa del Señor. Pero infelizmente Salomón, pasados los tiempos, tenía muchísimas mujeres, y lo que da el título de la Sagrada Escritura de concubinas, que no es lo mismo que entendemos nosotros como concubinas, eran mujeres pero con menos derechos legales, y esas mujeres a veces eran de pueblos extranjeros, idólatras, egipcios, moabitas, y corrompen el corazón de Salomón, que acaba también él cayendo en la idolatría. Dios se enoja mucho con eso, pero promete dividir el templo por amor de David su padre después de su muerte, que Salomón iba a tener el reino todavía estable hasta su muerte. Muere Salomón después de reinar también 40 años, en el año 931. Los santos padres dudan de la salvación de Salomón, no se sabe si se salvó o no se salvó. Por esa época en Grecia estaba el famoso poeta Homero, en el año 800. Y también en Grecia, en Atenas, son los primeros Juegos Olímpicos, el año 776 a.C. Muere Salomón y es proclamado rey a Roboam, que todavía tiene, cuando es proclamado rey, el reino unido. Todas las tribus servían a él. Pero él pide consejos porque el pueblo viene a pedirle que baje un poco los impuestos, que Salomón le sobrecargó demasiado. Roboam primero pide consejos a los ancianos, y los ancianos dicen: sí, es mejor que bajen los impuestos, que alivie un poco la carga de ese pueblo. Pero él desprecia ese consejo y va a buscar consejos de sus compañeros jóvenes, y siguiendo sus consejos responde al pueblo duramente: mi padre, dice Roboam, os impuso un yugo pesado, pues yo añadiré aún más peso a vuestro yugo. Mi padre os ató con correas, mas yo os azotaré con escorpiones.
¿cuál es el resultado de esa dureza? Que el reino se divide. Israel no quiere dar obediencia a Roboam, y como era de la tribu de Judá, quedó solo con la tribu de Judá, a la cual después se agregó la tribu de, si no me equivoco, de Benjamín. En esa época empieza a tener preponderancia en el mundo conocido el imperio asirio, antes imperio sirio, ahora imperio asirio, que más o menos fue preponderante del año 783 al año 612. Queda pues dividido el reino, como decía, el reino de Judá en el sur, con la capital Jerusalén, y más la tribu de Benjamín también, que siguió. Después, si Dios quiere, yo voy a poner un mapa ahí de la distribución de las tribus, de cómo quedó cada tribu en la tierra prometida. El reino de Judá en el sur, con Jerusalén como capital, y también la tribu de Benjamín en ese mismo reino. Y por otro lado, el reino de Israel, el reino del norte, con las demás 10 tribus, y la capital especialmente por mucho tiempo en Samaria. Ahora hablamos de los dos reinos por separado. El reino de Israel duró del año Israel, el reino del norte, duró del año 931 al año 722, es la caída del reino de Israel. Los reyes de Israel: Jeroboam I, Nadab, Basá, Elá, Zimri, Omri, Acab, Ahazia, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Selum, Menahem, Pecahías, Pecar, Oseas. Es el último de los reyes de Israel, del reino del norte. Por ahí voy a poner un cuadro, también si Dios permite, y dice, porque unos reyes eran buenos, otros eran malos, caían en la idolatría, otros venían y desterraban la idolatría y quitaban los lugares altos. Hay varios juicios morales, depende del reino. Los profetas de esa época en el reino de Israel, los más conocidos por lo menos, Miqueas, que profetizó del año 870 a 852, Elías, el famoso Elías, oponente de las prácticas religiosas idólatras de Acab y la famosa Jezabel, del año 870 a 852. Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías, del año 855 a 798, todos esos años son aproximados, recuerda. El profeta Amós, de 780 a 760, y el profeta Oseas, del 760 al 722. Por esa época es la fundación de Roma, de la ciudad de Roma, en el año 753 a.C. El reino de Israel vacila entre culto al Dios verdadero, idolatría. Algunos hacen de Samaria la capital como si fuera el lugar del templo. Y en el año 722 a.C., los asirios invaden Samaria, la capital, después de una serie de 3 años. Son dos reyes asirios que invaden. Primero empieza el asedio Salmanasar V, y Sargón II es el que termina, el de Asiria, termina la invasión de Jerusalén, de Samaria, y lleva cautivos, no todos los del pueblo, sino especialmente los nobles, los que eran las cabezas del pueblo, lleva cautivos a Asiria. Volvemos ahora en el tiempo, eso que hablamos, reino de Israel, reino del norte. Ahora el reino de Judá, el reino del sur, que tenía Judá y Benjamín. Del año 931, Israel quedó hasta 722. Duró más el reino de Judá hasta el año 586. Duró más porque algunos reyes fueron fieles a Dios. Los reyes de Judá: Roboam, Abías o Abía, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Osías o Azarías o Osías también los llaman, Jotán, Acaz, Ezequías, que es un santo rey, Manasés, Amón, Josías de Judá, Joacás o Salum también le llaman, Joaquín o Joaquín, su nombre original era Eliaquim. Después otro, Joaquín con N,
o Jeconías también le llaman, o Oconías, y el último de los reyes de Judá, Sedequías. El nombre primero de él era Matanías. La capital, como decía, del reino de Judá era Jerusalén. Los profetas que pasaron por el reino de Judá durante ese tiempo: Joel, del año 825 a 809, Isaías, famoso Isaías, el gran profeta Isaías, del año 939 a 681, Nahum, del año 650 a 620, Sofonías, de 636 a 623, Jeremías, de 627 a 574, Habacuc, de 621 a 609, Abdías, de 841 a 825, y el famoso profeta Daniel, el gran Daniel, de 605 a 536. Pero acá con Daniel, la mayor parte ya estamos dentro del cautiverio de Babilonia. Hay una primera invasión caldea en el año 607 del imperio de primera invasión del reino de Judá, perdón, del año 607. Dicen muchos, desde acá empieza el cautiverio de Babilonia, y con eso se cumple la profecía de Jeremías. Decía él: cuando estén para cumplirse los 70 años de vuestra estancia en Babilonia, yo os visitaré y daré cumplimiento a mi agradable promesa de restituiros a este lugar. Jeremías ya había profetizado el cautiverio antes que pasara, mucho antes que pasara. ¿Por qué es importante esa primera invasión? Porque el cautiverio termina oficialmente en el año 538, eso es fecha cierta, con el edicto de Ciro. Entonces, para que sean 70 años de cautiverio, esa primera invasión ya cuenta muchos como el cautiverio de Babilonia. Pero en esa primera invasión no se profana el templo, no se llevan todos cautivos. Hay una segunda invasión, en el año 597, y en esa tercera invasión, en el año 586, el ejército de Babilonia, comandado por Nabucodonosor, que reinó de 605 a 562, el famoso Nabucodonosor, destruye Jerusalén y profana el templo. Y además lleva a Nabucodonosor los vasos sagrados a Babilonia. Se quita del trono a Sedequías, el último rey terrestre, rey propiamente dicho, descendiente de David. Después viene el rey de los reyes. Ahí entramos con las dos tribus habiendo sido invadidas y llevando cautivos sus nombres al cautiverio de Babilonia, famoso, que duró del año 586 a 538, pero si contamos esa primera invasión, del año 607 al 538. Claro, el dominio del mundo conocido es especialmente del imperio babilónico, que duró de 626 a 539. Son de ese tiempo las famosas lamentaciones de Jeremías, porque él ve el templo del Señor, la ciudad santa, la tierra prometida, desolada, pero esas profecías se encajan mucho mejor al tiempo de nuestro Señor. Desolada la ciudad santa por haber matado al Mesías. Profetas conocidos de esa época del cautiverio: Jeremías con sus lamentaciones, Daniel, que vivió mayor parte del tiempo en el cautiverio, y el famoso profeta Ezequiel también, que profetizó Ezequiel desde 593 a 559. Daniel se hace, como sabe que es consejero de los reyes. Es famosa una profecía suya que dice que cuenta los años para la llegada del Mesías, que sería 600 años después, casi. Desde que, dice Daniel capítulo 9, a partir del versículo 25, desde que salga la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén, que no había salido todavía, ya estaba profetizando en eso, hasta el Mesías príncipe, el esperado Mesías, pasarán 7 semanas, dice el versículo anterior, son semanas de años. Pasarán 7 semanas y 62 semanas, y será nuevamente edificada la plaza o ciudad, y los muros en tiempos de angustia, los muros de Jerusalén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, ya profetizaba Daniel, y no será más suyo el pueblo, el cual le negará. Y un pueblo con caudillo vendrá y destruirá la ciudad y el santuario,
los romanos después van a invadir a Jerusalén. Y su fin será la devastación, y acabada la guerra quedará establecida allí la desolación. Profecía de Daniel. Después sigue la profecía, muy bonita. Los judíos ahí en el cautiverio, era un cautiverio, pero aunque cautivos, ellos lograban subir a grandes puestos, le daban trabajo a los judíos. Pero llega la destrucción de Babilonia, es invadida por Ciro II el Grande. Ahí empieza el dominio del Imperio Medo-Persa. Hechos que también son profetizados con detalles por la Biblia con casi 200 años de antelación con el profeta Isaías. Isaías profetizó la caída de Babilonia. Empieza el dominio Medo-Persa con Ciro II el Grande, que va del año 538 al año 330 a.C. Año primero de Ciro, dice el libro de Esdras. Año primero del rey Ciro. El rey Ciro ha ordenado que se reedifique la casa de Dios, el templo, en su sitio de Jerusalén, a fin de que se ofrezcan allí sacrificios. Y Esdras es el encargado de empezar esa obra con Zorobabel. Zorobabel, que era descendiente de David también, que vivió, o por lo menos fue conocido del año 536 a 516. Ambos, Esdras y Zorobabel, regresan con algunos cautivos, otros quedan en Babilonia, y empiezan a construir el nuevo templo, él, Zorobabel y Esdras. Esdras, cuya fase conocida de su vida, digámoslo así, es del año 538 al 516. Termina el cautiverio en el año 538 con ese edicto de Ciro que deja a los judíos volver a su tierra. Ese tiempo que estamos hablando después del cautiverio es del año 538, desde el edicto de Ciro hasta el 168. Es durante ese tiempo que está la historia famosa de Esther, pero Esther todavía está en el cautiverio, no volvió con el pueblo. Del año 483 al 473, con el rey Jerjes I, más conocido como Asuero. Profetas de ese tiempo después del cautiverio: Zacarías, del año 520 a 489, Ageo, de 520 a 505, Malaquías, del 435 a 415. Hay un periodo corto de imperio y dominio del imperio griego con Alejandro Magno, del 356 a 323. Después aparece Nehemías, la figura de Nehemías que reemplaza a Zorobabel, del año 445 a 415, que él sí termina la reforma del templo, de las murallas y de las costumbres. Si no me equivoco, es el profeta Zacarías, puede ser que me equivoque yo, pero el pueblo empieza a reclamar que ese templo no es tan bonito como el templo de Salomón, como el antiguo templo, pero si no me equivoco es Zacarías que dice, sí, pero ese templo va a ser más digno porque en él va a pisar el Mesías. Después hay un silencio en la Sagrada Escritura de no más que 450 años. Es durante ese periodo que el control del mundo conocido y también mucho de la tierra prometida pasa por los Ptolomeos, después por los Seleucidas, hasta el año 168, que es cuando empieza la revolución, la rebelión o la toma de posesión de los macabeos. Durante ese tiempo también es la famosa traducción de la Sagrada Escritura hecha en Alejandría al griego, a la lengua griega, traducción llamada de los 70, Septuaginta, porque fueron 70 sabios reunidos en Alejandría para hacer la traducción de las Sagradas Escrituras. Pasando ese periodo de silencio, aparece el último libro del Antiguo Testamento, los dos últimos, los libros de los Macabeos. Hermosa historia para quien quiere leer, primero y segundo Macabeos, en un periodo que estamos hablando más o menos de 168 a 37 a.C. El dominio en esa época de los Macabeos estaba en los Seleucidas, y Antíoco IV Epífanes intenta prohibir el culto religioso entre los hebreos, el culto a Dios verdadero, y profana el templo en el año 168. Se levanta un caudillo, Matatías Asmoneo, él y toda su familia, para defender la honra del pueblo. Es muy bonita la historia, no podemos detenernos acá,
de la lucha de todos los macabeos para mantener la fe verdadera. Después, en el año 63, Pompeyo Magno, romano, y ahí ya estamos en el dominio del Imperio Romano, conquista Jerusalén en el año 63 a.C. Empieza el dominio romano sobre la tierra prometida. En ese tiempo mismo está el famoso triunvirato de Roma en el año 60, Julio César, famoso Julio César, Craso y Pompeyo. Herodes el Grande, el primero de los Herodes, hijo de Antípater, Idumeo, eso es muy importante, no era hijo de ninguna de las tribus de Judá, sino Idumeo, que venía por el linaje de Saúl, y de una madre árabe, o sea, no tenía nada de judío. Octavio Augusto de Roma, como Roma estaba con el dominio de la región, hace de Herodes el Grande el primer gobernador de Roma, en el año 27 a.C. Herodes consiguió, por medio de Antonio y Octaviano, que el Senado romano lo nombrara rey de Judea, pero tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea de los Macabeos, Antígono. Ayudado por el ejército romano, Herodes tomó a Jerusalén e hizo ejecutar a su rival vencido, esto el año 37 a.C. Y comienza la restauración del templo. Hizo Herodes dar muerte sucesivamente a todos los descendientes de la dinastía Asmonea, de los Macabeos, que hubieran podido reivindicar el trono. Entre ellos su esposa, su segunda esposa Mariamna II, Alejandra su suegra, y Alejandro y Aristóbulo sus hijos. ¿Por qué es importante eso? Porque Herodes no es judío. No sé si se recuerdan ustedes, cuando Jacob murió, él hizo una profecía para cada uno de sus hijos, y de Judá le dijo: el cetro no será quitado de Judá, ni de su posteridad el caudillo, hasta que venga el que ha de ser enviado. El cetro no será quitado de Judá, es decir, Judá va a seguir siempre siendo estirpe real y reinando, ni su posteridad el caudillo, hasta que venga el que ha de ser enviado, el Mesías, y este será la esperanza de las naciones. ¿Por qué es importante eso? Porque con Herodes es la primera vez que pasa que alguien de origen totalmente pagano, Herodes, hijo de un Idumeo con una madre árabe, toma el reinado de Judea bajo el mando de Roma, y es cuando llega el Mesías. De hecho, ese Herodes es el que va a hacer la muerte de los santos inocentes. Bien, quedó rápido, pero no podría ser de otra forma, y con eso hicimos ese paso así muy rápidamente por el Antiguo Testamento. Recuerden siempre, si van a leer algún texto de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que lo que está por detrás es el Mesías. La sombra por detrás es el Mesías esperado, es nuestro Señor. Dice nuestro Señor mismo: Moisés habló de mí. Nunca dijo Moisés: Jesucristo nacido en Nazaret. Pero claro, está hablando siempre del Mesías. Él es el Mesías. Entonces, lean, siempre que lean la Sagrada Escritura, o que lean un curso de Sagrada Escritura, lean con esa óptica. Es la historia de la preparación para el Mesías. Es una ley imperfecta, que tiene sus imperfecciones. Es un pueblo que prevarica, que no es fiel a Dios, que cae en idolatría, que se levanta, que tiene santos, pero tiene pecadores muy grandes, pero que por detrás de todo está a la espera del Mesías, para que ese pueblo se dé cuenta de que necesita el Mesías, de que no puede vivir solo, y que la ley, por más prescripciones que tenga, por más santos que tenga, por más portentos que Dios hizo, no logra mantener una persona, todas las personas por lo menos, o la mayoría, fieles. Siempre hay pecados, siempre hay prevaricaciones, siempre hay idolatría. ¿Por qué? Porque es el Mesías que va a traer la ley perfecta, la ley nueva, que eso sí lleva a los hombres a la perfección y al cielo también. La última pregunta que puede suscitar por ahí: y esos que se decían santos del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando se morían? Hoy, cuando estoy grabando esta fiesta de la Ascensión, cuando nuestro Señor entró triunfante en el cielo, Moisés, David, santos hombres, santos varones, que uno incluso para invocar, pedir su intercesión, estaban en un lugar que se llama el limbo,
Pero el limbo del Antiguo Testamento, hoy también se llama el limbo, es el lugar donde van los niños que no son bautizados, que mueren sin ser bautizados. Ese limbo, llamado también seno de Abraham, era el lugar donde estaban esperando los santos del Antiguo Testamento a que viniera el Mesías, a que muriera el Mesías y a que entrara triunfante en el cielo para abrirnos las puertas. Ahí estaban esperando. Por eso dice que nuestro Señor bajó a los infiernos después de su muerte el Viernes Santo. Claro, bajó al seno de Abraham, bajó a rescatar a esos patriarcas, a esos santos del Antiguo Testamento que ahí estaban esperando esa llegada. Bien, como dice, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, como todavía no podemos, espero que pronto podamos hacer las clases presenciales, me envía un correo al correo de libreriasantotomás@gmail.com. Y no sé cómo va a ser la frecuencia del curso, yo estoy intentando acelerar un poco porque hemos empezado muy tarde, pero conforme vaya saliendo yo voy anunciando también. Bien, una oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.